Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde la pasión por las novelas otomanas nunca termina. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy está picante. Vamos a sumergirnos en un mundo de traiciones, venganzas y triángulos amorosos que harán temblar los cimientos de algunas de nuestras series turcas favoritas. Hoy vamos a hablar de Kerem, Hande y una tal Melisa que ha entrado en escena para revolverlo todo. Sí, así como lo oyen. Pero ojo que no se me asusten los fans de ciertas parejas, porque aquí hablaremos de los personajes que interpretan estos actores en diferentes series y cómo la infidelidad, la venganza y los nuevos personajes femeninos impactan las tramas. Exploraremos cómo estos elementos se han convertido en pilares de las telenovelas turcas y analizaremos por qué nos enganchan tanto. ¿Es la intensidad de las emociones? ¿La belleza de los paisajes? ¿O la habilidad de los actores para hacernos creer cada lágrima y cada mirada furiosa? Descubrámoslo juntos. Antes de que nos sumerjamos en el drama, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucha, pero mucha pasión por las series turcas. Y si ya son parte de la familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al lío. Comencemos con nuestra primera serie, y para entender el concepto de Hande furia desatada, necesitamos hablar de Azize. **Azize***, la venganza en carne propia. Azize es un drama con tintes de acción y romance que nos presenta la historia de Azize, una joven enfermera cuya familia es masacrada por una poderosa familia mafiosa. Sedienta de venganza, Azize adopta una nueva identidad para infiltrarse en el clan Alpan y hacerlos pagar por lo que le hicieron. La serie nos lleva a un viaje oscuro y lleno de peligros, donde Azize debe equilibrar su sed de venganza con sus sentimientos personales, especialmente cuando se enamora de Kartal, el hijo del líder de la familia Alpan. Hande Erçel interpreta a Azize, una mujer fuerte, decidida y consumida por la sed de venganza. Su actuación en esta serie es un claro ejemplo de furia desatada. La vemos transformarse de una joven inocente a una guerrera implacable, capaz de todo para lograr su objetivo. Hande nos muestra la vulnerabilidad de Azize, pero también su fuerza interior y su determinación inquebrantable. Es una actuación que te atrapa desde el primer momento y te hace sentir cada una de sus emociones. Lo que hace a Azize relevante para nuestro tema es la intensidad con la que el personaje de Hande Erçel busca venganza. No se trata de un simple despecho amoroso, sino de una ira profunda y justificada por la pérdida de sus seres queridos. La serie explora los límites de la venganza y las consecuencias que puede tener en la vida de una persona. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para vengar a tu familia? ¿Puede el amor florecer en medio del odio y la venganza? Azize nos plantea estas preguntas y nos invita a reflexionar sobre ellas. Un dato interesante sobre Azize es que a pesar de su premisa oscura, la serie también tiene momentos de romance y esperanza. Azize encuentra el amor en Kartal, un hombre que pertenece a la familia que busca destruir, lo que crea un conflicto interno y añade complejidad a la trama. Este amor prohibido se convierte en un rayo de luz en la oscuridad, pero también en una fuente de peligro y dolor. ¿Podrá Azize perdonar a Kartal por los crímenes de su familia? ¿Podrán estar juntos a pesar de todo? El romance entre Azize y Kartal es uno de los puntos fuertes de la serie y te mantendrá al borde de tu asiento. **Senkal-Kapm *** La furia de Kerem. Ahora hablemos de Senkal-Kapm, donde vemos a Kerem Bürsin. Si bien en esta serie no hay infidelidad como tal, el personaje de Eda YLDZ, interpretado por Hande Erçel, podría, en ciertos momentos, haber desatado la furia de Kerem. Senkal-Kapm es un ejemplo perfecto de cómo la química entre los actores puede elevar una serie a otro nivel. La conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable y se transmite a través de la pantalla, haciendo que su romance sea aún más creíble y apasionante. Senkal-Kapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que odia a Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso. Eda sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a una negligencia de la empresa de Serkan. A partir de ahí surge una rivalidad entre ellos que poco a poco se transforma en algo más. Por un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para beneficiar sus propios intereses.
Serkan necesita mejorar su imagen pública y Eda necesita recuperar su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, se convierte en una relación llena de altibajos, malentendidos y, finalmente, amor verdadero. A medida que pasan tiempo juntos, la antipatía inicial se transforma en amor verdadero. Eda y Serkan descubren que tienen mucho más en común de lo que pensaban y que se complementan a la perfección. Su relación es un torbellino de emociones, pero también una fuente de alegría y crecimiento personal. Aunque la trama principal se centra en el romance, la serie también explora temas como la ambición, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Vemos a Eda luchar por sus objetivos y a Serkan aprender a valorar las cosas importantes de la vida. Senkalkapm es una serie que te hace reír, llorar y soñar, y que te recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados. Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un hombre de negocios frío y calculador que poco a poco se deja conquistar por la espontaneidad y la alegría de Eda. Su personaje experimenta una transformación significativa a lo largo de la serie, mostrando un lado más vulnerable y humano. Kerem nos muestra la evolución de Serkan, desde un hombre obsesionado con el trabajo hasta un hombre capaz de amar y entregarse por completo. Si bien la furia de la que hablamos en el título no se aplica directamente a Kerem en esta serie, sí podemos decir que las acciones de Eda, como su cercanía con otros hombres o su impulsividad, podrían haber generado celos o frustración en Serkan, llegando a desatar una reacción en él. Serkan es un personaje muy controlador y perfeccionista, por lo que cualquier cosa que amenace su estabilidad emocional puede provocar una reacción explosiva. *** Sadakatsiz, emoticono besos, el terremoto de la infidelidad. Ahora, preparemos el terreno para introducir a Melissa. Pensemos en una serie como Sadakatsiz, aunque aquí no tengamos ni a Ande ni a Kerem, sirve perfectamente para ilustrar el concepto de la otra y cómo la infidelidad puede destruir una relación. Sadakatsiz es una serie que te atrapa desde el primer momento y te hace cuestionar la naturaleza del amor, la confianza y la lealtad. Sadakatsiz es un drama psicológico que sigue la vida de Asia, una doctora exitosa que tiene una vida aparentemente perfecta con su esposo Volkan y su hijo Ali. Asia es una mujer inteligente, independiente y segura de sí misma, que ha construido una vida llena de éxitos y felicidad. Un día Asia descubre una bufanda con pelo rubio en la ropa de Volkan, lo que la lleva a sospechar que él la está engañando. A partir de ahí comienza una investigación que destapa una red de mentiras y secretos que destrozan su mundo. Asia descubre que Volkan ha estado teniendo una aventura con una joven llamada Derin durante 2 años. A medida que Asia investiga, descubre una red de mentiras y secretos que destrozan su mundo. La serie explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad, la traición y la venganza. Sadakatsiz nos muestra el dolor, la humillación y la rabia que siente Asia al descubrir la traición de su esposo. Kansudere interpreta a Asia, una mujer inteligente y fuerte que se niega a ser una víctima. Tras descubrir la infidelidad de su esposo, Asia decide tomar las riendas de su vida y buscar venganza de la manera más inteligente y calculada posible. Asia se convierte en una mujer implacable, dispuesta a todo para proteger a su hijo y recuperar su dignidad. Sadakatsiz es relevante para nuestro tema porque muestra el impacto emocional y psicológico que la infidelidad puede tener en una persona. La serie explora los sentimientos de dolor, ira, humillación y desesperación que experimenta Asia, y cómo estos sentimientos la llevan a tomar decisiones extremas. Sadakatsiz nos hace reflexionar sobre los límites de la venganza y las consecuencias que puede tener en la vida de las personas involucradas. Aquí la Melissa en cuestión sería Derin, la amante de Volkan. Su presencia es el catalizador de todo el drama y la furia desatada de Asia. Derin es una joven ingenua y manipuladora, que se enamora de Volkan sin importarle que esté casado. Su relación con Volkan desencadena una serie de eventos que cambian la vida de todos los personajes. *** El escenario ideal, Kerem infiel, Ande en llamas, Melissa la detonante ***. Ahora, volviendo a nuestros actores, podemos imaginar una serie donde ***Kerem interpreta a un personaje infiel, y ***Ande al descubrir la traición, desata toda su furia. Y aquí es donde entra en juego el personaje de Melissa, la tercera en discordia. Imaginemos que Kerem interpreta a un exitoso empresario, casado con Ande. La vida parece perfecta hasta que Ande descubre mensajes comprometedores en el teléfono de Kerem con una mujer llamada Melissa.
Podríamos explorar la dinámica del matrimonio antes de la infidelidad, mostrando cómo la rutina y la falta de comunicación erosionan la relación. A partir de ahí, Ande se transforma. Ya no es la esposa sumisa y complaciente. Se convierte en una mujer decidida a vengarse de la infidelidad de su esposo y de la descarada Melissa. Podríamos verla contratar a un detective privado para investigar a Melissa, descubriendo sus secretos y debilidades. Podría usar sus propios recursos para hundir el negocio de Kerem, o incluso buscar la ayuda de un antiguo amor para darle una lección. La clave aquí es ver a Ande en un papel diferente, alejado de las comedias románticas. Una Ande fuerte, vengativa y capaz de todo para proteger su honor y su dignidad. En cuanto a Melissa, podría ser interpretada como una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, dispuesta a todo para conseguir lo que quiere, incluso destruir un matrimonio. O quizás podríamos darle una vuelta de tuerca al personaje y mostrarla como una mujer que también ha sido engañada por Kerem, convirtiéndola en una aliada inesperada de Ande en su búsqueda de venganza. Este giro podría añadir una capa de complejidad a la trama y generar aún más drama. Imagina la tensión entre Ande y Melissa al tener que unir fuerzas para vengarse de Kerem. *** Intikam, emoticono besos, la venganza fría y calculada. Otra serie que podemos mencionar para ilustrar el tema de la venganza femenina es Intikam, la versión turca de la serie americana Revenge. Aunque no tenga a Ande ni a Kerem, nos da una idea de cómo una mujer puede orquestar una venganza elaborada y meticulosa. Intikam cuenta la historia de Yağmur Özden, una joven que regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron la vida de su padre. Años atrás, su padre fue falsamente acusado de un crimen que no cometió y murió en prisión. Yağmur adopta una nueva identidad y se infiltra en la alta sociedad para exponer la verdad y hacer pagar a los responsables. La serie está llena de intrigas, secretos, romances y giros inesperados. Vemos a Yağmur manipular a las personas a su alrededor, utilizando sus debilidades para lograr sus objetivos. Beren Saat interpreta a Yağmur, una mujer inteligente, astuta y decidida a llevar a cabo su venganza. Su personaje es frío y calculador, pero también muestra momentos de vulnerabilidad y dolor. Beren Saat nos muestra la complejidad de Yağmur, una mujer que ha sido marcada por el dolor y la injusticia, pero que lucha por encontrar la paz y la redención. Intikam es relevante para nuestro tema porque explora el poder de la venganza y las consecuencias que puede tener tanto para la víctima como para el victimario. La serie también plantea preguntas sobre la justicia, el perdón y la redención. ¿Es posible encontrar la felicidad después de haber dedicado tu vida a la venganza? Aquí podemos ver la furia desatada de Yağmur en cada uno de sus movimientos, en su mirada y en su determinación por hacer justicia por su padre. La serie nos muestra cómo la venganza puede consumir a una persona, pero también cómo puede ser una fuente de fortaleza y empoderamiento. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la infidelidad, la venganza y los nuevos personajes femeninos son temas recurrentes en las series turcas y que pueden dar lugar a tramas emocionantes y llenas de drama. Hemos visto cómo personajes como Azize, Asia y Yağmur son capaces de desatar toda su furia para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos. Y también hemos imaginado cómo Hande Erçel podría interpretar un papel similar, mostrando su lado más vengativo y desafiante. Y la aparición de una Melissa en escena, ya sea como villana o como aliada, siempre añade un elemento de tensión y sorpresa a la historia. La clave del éxito de las series turcas radica en su capacidad para conectar con el público a través de emociones universales como el amor, el odio, la venganza y el perdón. Las tramas complejas, los personajes bien desarrollados y las actuaciones impecables hacen que estas series sean irresistibles para millones de espectadores en todo el mundo. Y eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama, venganza y triángulos amorosos. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el vídeo y qué opinan sobre estas series y estos temas. ¿Creen que Hande Erçel podría interpretar a una villana vengativa? ¿Qué papel le darían a Kerem Bürsin en una serie sobre infidelidad? ¿Qué opinan sobre el personaje de Melissa? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y mucha pasión por las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.